a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Señor y Dios, gracias queremos darte, nuestro Padre Celestial. Eres bueno, eres misericordioso. Extiendes tu mano generosa, Señor, hacia nosotros. Nos concedes vida un año más. Y también, Señor, comenzar este año en este lugar en el cual, Señor, nos congregamos para adorarte, nos congregamos para orar, nos congregamos, Señor, para servirte, para escuchar tu palabra. Mi Dios y Padre, oro en esta mañana y también en el corazón y la mente de mis hermanos, para que podamos comprender, asimilar y poner en la práctica esta tu preciosa palabra para la gloria de tu nombre. Guíenos, Señor. Nos encomendamos a usted y rogamos que usted nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabemos que cada nuevo año, ¿no es cierto?, surgen anhelos o deseos que esperamos se cumplan. ¿Sí? Por ahí me desearon buena salud. Y sí que la estoy necesitando después de todo lo que viví este año pasado, ¿ya? Y también el resto de mi familia, que los que conocen ya el historial de mi familia, ya somos clientes frecuentes de las postas, hospitales y médicos, así que vamos a sacar un carnet, creo, o algo así, para descuento especial. ¿No es cierto? Muchos de estos deseos, ¿no es cierto?, que ustedes han, ¿no es cierto?, deseado a otros, sin duda son buenos. Otros, siempre decimos, mejor no se cumplan, ¿verdad? Hay algunos que por ahí hay que desecharlos. Sin duda que las expectativas que tenemos, ¿no es cierto?, del futuro, a veces en el mejor de los casos solo son buenas intenciones que nosotros tenemos, pero a veces no tienen ese fundamento, esa solidez, ¿no es cierto?, que permita que se proyecten en el tiempo y al final terminan pasando al olvido, quedan atrás. Cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, los buenos deseos que nos entregamos los unos a los otros, sabemos que como seres humanos estamos limitados. No somos capaces, ¿no es cierto?, de cambiar, ¿no es cierto?, un ápice la vida del otro. Tal vez transitoriamente podamos, ¿no es cierto?, colocar y albergar en el corazón del otro esa sensación, ese sentimiento gratificante, decir, qué bueno que me desearon buenas cosas, qué bueno que me aman. Pero esa persona, después a lo mejor no la ves más, o la ves esporádicamente. No está a tu lado siempre. Por eso, ante un panorama como este, ¿no es cierto?, uno se pregunta, ¿hay algún buen deseo que pueda sobreponerse al paso de los años? ¿Hay alguien que pueda, ¿no es cierto?, entregarme realmente un deseo que se pueda, ¿no es cierto?, afirmar y solidificar en mi vida? ¿De dónde aferrarnos para que un deseo se consolide y deje esa huella indeleble en nuestra vida que se perpetúe en el tiempo? En esta sección de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, él manifiesta un anhelo. Él dice, yo tengo un deseo para con esta iglesia de Filipos. En cierta forma yo puedo decir, él tiene una carga en su corazón que quiere, ¿no es cierto?, manifestar a la iglesia y les escribe, ¿no es cierto?, para que esto se haga una realidad. Y es una carga no solo para la iglesia de Filipos. Quiero que entendamos esta mañana que también es una carga que debe ser para la iglesia del siglo XXI. Y para esta iglesia, ojalá en particular, Cristo Rey para este año 2017. Este anhelo de Pablo es que la iglesia, estimados, en su conjunto, sea una iglesia que crezca, sea una iglesia que progrese en la gracia. Fíjense lo que dice el versículo 9. Esto pido ¿qué dice? En oración. ¿Qué cosa? Que vuestro amor abunde aún más y más, pero nótese, no es un asunto, Pablo nos está diciendo que se amen más ustedes, lo cual él dice debería darse por entendido si la iglesia, ¿no es cierto?, convive, que deben amarse. Dice que hay algo mucho más profundo que va a hacer que tu amor para con tu prójimo perdure. Esto está dado, ¿no es cierto?, en la medida, dice Pablo, en que tu amor abunde aún más y más en algo mucho más sólido. ¿Qué cosa dice? En ciencia y en todo conocimiento. A mí no sé si le llama la atención a ustedes también, pero de repente me parece una redundancia. ¿Ya? Lamentablemente en el idioma español, ¿no es cierto?, se pierden a veces un poquito la riqueza del original, ¿no es cierto?, en que fue escrita la Biblia, en este caso el griego. Y después voy a explicar por qué. Y dice además, ¿no es cierto?, eso pide en oración, que crezcan en conocimiento, en amor, en el conocimiento y en todo conocimiento, dice. ¿Para qué? Para que esto produzca algo, para que ustedes aprueben lo que es
mejor. Siempre nosotros estamos preguntando, Señor, ¿cuál es la mejor voluntad para mi vida? Y estamos esperando, ¿no es cierto?, que de alguna manera esa voluntad de Dios caiga del cielo, no sé, como la manzana sobre Newton, no sé, algo por el estilo, pero la cosa es que las cosas no suceden de esa manera, ¿no es cierto? Y así, cuando ustedes aprueben lo mejor, también haya otro resultante. Sean sinceros e irreprensibles para un día magno en el cual, ¿no es cierto?, tú y yo nos presentaremos ante Dios. Ese día, ¿no es cierto?, cuando Cristo vuelva. Así ustedes serán llenos, dice el versículo 11, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza, dice, de Dios. Antes de desarrollar el tema, ¿no es cierto?, plenamente, quisiera, ¿no es cierto?, destacar un poquito lo que es la importancia que Pablo le da a la oración. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador galés, ¿no es cierto?, dijo lo siguiente: las oraciones de Pablo, como su enseñanza y sin duda como todo lo que hizo, noten lo que dice, están basadas siempre en ciertos grandes principios. Sus oraciones son tan teológicas como todos sus argumentos y análisis. Fíjese en esto, las oraciones de Pablo eran oraciones teológicas, es decir, tenían un contenido pero profundo, ¿no es cierto?, del conocimiento de Dios. Y todos sus argumentos y análisis también estaban basados, ¿no es cierto?, en eso, en un conocimiento profundo de la persona de Dios para su vida. Esto significa que sus oraciones eran profundamente bíblicas, expresaban la voluntad de Dios y por ende tenían un fundamento, hermanos, sólido, sobre el cual, ¿no es cierto?, él se edificaba. Lo que quiero observar, ¿no es cierto?, quiero que observen también ustedes y asimilen, es que por medio de esta oración sentida, llena de amor por sus hermanos, Pablo va a manifestar un deseo, una carga hacia la iglesia de Filipos, y también espero que ustedes la tomen como carga para ustedes. Noten, ¿no es cierto?, cómo se expresan los versículos 3 al 8 acerca de la carta, ¿no es cierto?, acerca de la iglesia de Filipos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cuándo él se acordaba? Dice, y era una oración, ¿no es cierto?, era un recuerdo práctico, dice. Siempre en todas mis oraciones. Hermano, he tenido una linda experiencia desde que entré a ser parte, ¿no es cierto?, del equipo pastoral, y nos reunimos a orar casi todos los días con el pastor y con otros hermanos más. Tenemos ese privilegio, ¿no es cierto?, de estar dedicado a la obra completa. Y tenemos un listado de oración de todos ustedes. Y me lleva la sorpresa que de repente la lista es tan larga que de repente yo quedo mirando los nombres de alguien y tengo que preguntarle, Walter, perdón, pero no recuerdo quiénes son ellos. Pero, ¿sabe? Me he ido aprendiendo los nombres de cada uno de ustedes y asimilando sus necesidades. ¿Por qué? Porque estamos orando. Saben que la mejor manera de conocer a otro hermano, de poder interceder y que realmente pueda haber efectividad de crecimiento y desarrollo en la vida de otra persona es cuando tú y yo, ¿qué cosa? Oramos los unos por los otros. Entonces Pablo dice, siempre que me acuerdo, ¿no es cierto?, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta el día de ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, mire, todo lo que Pablo anhela y desea para los demás, primero lo coloca ante Dios en oración. Y eso me recuerda a alguien, ¿no es cierto?, que dijo, no podemos cambiar ningún corazón a no ser que sea por medio de la oración. Orar es poder, ¿no es cierto?, interceder ante el trono poderoso de Dios para que Él produzca un impacto en tu vida y transforme tu forma, ¿no es cierto?, de vivir, de pensar, de sentir acerca de Dios y de su iglesia. Por lo tanto, después que Pablo ha manifestado este aprecio y este anhelo de que Cristo culmine la obra que comenzó en ellos, vemos lo que será, ¿no es cierto?, el contenido u oración, ¿no es cierto?, o sustancia de su oración. Quisiera agregar algo más y quiero que me acompañen algunos pasajes. Trajeron Biblia. Efesios 1, 17 al 23. Fíjense que en este pasaje, ¿no es cierto?, o en la mayoría de las cartas de Pablo, ¿no es cierto?, tiene oraciones bastante interesantes. Efesios 1, 17 al 23. Bueno, versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, también por la iglesia de Éfeso. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hermano, no sé si te ha pasado, de repente uno se enfrasca, ¿no es cierto?, en una discusión y de repente uno piensa, ¿por qué este hermano no crece? ¿Por qué este hermano no entiende? ¿Por qué este hermano no se desarrolla? Y la crítica no la transformamos ¿en qué? ¿En qué deberíamos transformar esa crítica?
En oración. Hermano mío, hablar mal de otro, quejarse contra otro, no va a cambiar su corazón. Lo que lo va a hacer es que tú ores por él e intercedas por él, para que Dios, como dice aquí, le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Versículo 18, y así alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, ¿no es cierto?, con los santos, y etcétera, etcétera. Mire, Pablo dice, a través de la oración es la única manera de inculcar en la mente de otro, ¿qué cosa? Toda la grandeza del Dios al cual adoramos. Vaya en Efesios 3:14, fíjense. Otra oración de Pablo, Efesios 3:14 en adelante. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, nótese, ora para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Estos días orábamos por nuestro hermano Valdemar. Él está afligido, hermanos. Él está pasando un tiempo muy complejo. ¿Y qué vamos a hacer? Ajá. Yo le puedo decir, ánimo, Valdemar. Señor te bendiga, Valdemar. Le puedo leer un pasaje, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Pero ¿qué es lo más importante que tengo que hacer por él? Si lo veo alicaído, si lo veo desganado, ¿qué debo hacer por él? Hermano, orar para que Dios le fortalezca, ¿no es cierto?, en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en su corazón, a fin de que arraigado y cementado en amor, sea capaz completamente de comprender junto a los demás santos la anchura, la longitud y profundidad y altura, ¿no es cierto?, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Otra vez, hermano, en todas estas oraciones, ¿han visto el patrón común o no? Parecido a lo que estamos leyendo en Filipenses. La oración de Pablo para que tu vida y la mía y de la iglesia esté arraigada y cimentada y sea una iglesia que crezca y dé fruto, es que yo ore para que se acreciente el conocimiento de ¿quién? De Cristo en tu vida. De otra manera, hermano mío, el 2017 va a ser lo mismo que el 2016 a lo mejor. Si han observado entonces detenidamente, podrán concluir, al igual que yo, que no solo la iglesia de Filipos debía adquirir ciertas virtudes cristianas, alcanzar ciertas metas, sino que toda la iglesia en el tiempo y en el espacio, cualquier iglesia, debe anhelar o desear estas características propias de una iglesia del Nuevo Testamento, propia de una iglesia bíblica, propia de todo creyente que se precie de ser cristiano. Entonces, si uno ordena la oración de Pablo, podemos ver, ¿no es cierto?, fácilmente algunos puntos destacados. En primer lugar, vuelvan otra vez a Filipenses, y vamos rápidamente en esto. Pablo ora entonces para que la iglesia, en primer lugar, crezca ¿en qué? En amor, ¿no es cierto?, abunde aún más y más en amor, ¿no es cierto?, ¿para qué? ¿Con respecto a qué cosa en particular? Con respecto a la ciencia. No estamos hablando de las ciencias, ¿no es cierto?, ordinarias. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un conocimiento particular ¿de quién? De la persona de Dios. Dice, para que crezcan y abunden más, ¿no es cierto?, y más en ciencia. Interesante esta palabra, amor por el conocimiento. Solo, ¿no es cierto?, y a modo de declaración quisiera decir lo siguiente y brevemente. El uso que Pablo hace de la palabra ciencia aquí, ¿no es cierto?, y todo conocimiento son dos palabras distintas, como dije en el original griego. En español no logramos entender a cabalidad lo que esto quiere decir, pero, ¿no es cierto?, si uno estudia un poco más, vamos a ver que la primera expresión, ciencia, viene del griego epignosei. Y epignosei, ¿no es cierto?, significa tener un conocimiento por sobre la media. De ahí viene la palabra episcopos. ¿Han escuchado la palabra episcopos? Los episcopos son los que sobreven, los que están por sobre los demás y ven, ¿no es cierto?, cómo está la situación de otros. Y la epignosei, en este caso, es la gnosis con un conocimiento que está por sobre la media. Entonces, cuando uno tiene esta breve explicación, ¿no es cierto?, en su mente, ¿no es cierto?, la idea que Pablo hace, ¿no es cierto?, al usar esta palabra, ¿no es cierto?, y que en nuestro idioma se tradujo como ciencia, es que adquiramos, ¿no es cierto?, y abundemos en amor y en un conocimiento por sobre la media, lo normal. Es sin duda este conocimiento, dice Pablo, el que debe, ¿no es cierto?, estar arraigado en nosotros y debe ser, ¿no es cierto?, surgir en nuestro corazón un amor por querer saber más y más de ¿quién? De Dios. El Señor Jesús, en Juan 17:13, dijo lo siguiente.
tienen ahí sus Biblias, Juan capítulo 17, versículo 3, ¿no es cierto? Miren la misión del Señor. En su oración dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, oraba Jesús al Padre, que te conozcan, ¿qué dijo? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano mío, no puede un creyente que se precie de tal, como dije al principio, menospreciar el hecho de querer ahondar en el conocimiento de quién, de Dios a través de las Escrituras. El propio Señor oraba, ¿no es cierto?, para que sus discípulos, ¿no es cierto?, realmente disfrutaran de la vida eterna a través del conocimiento de la persona de Dios en su propia vida. Esta es la vida eterna. Esta es la razón por la cual tú subsistes en el tiempo y en el espacio, conociendo al único Dios verdadero, conociendo a Jesucristo, el Salvador enviado por Dios. Algo similar expresó Jeremías, y que era el lema de Juan Calvino, ¿no es cierto?, y que se encuentra también en Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dijo. ¿En qué cosa se debe alabar el ser humano? En entenderme y conocerme, dice Dios. Si el ser humano tiene algo de lo que jactarse, ¿no es cierto?, es en conocerme y entenderme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, nótese, me complazco, dice el Señor. Queridos, estos textos, más la explicación breve que les acabo de dar, debiera hacernos recapacitar en cuanto a cuánto conocimiento tengo realmente de mi Dios. Si digo que yo amo a Dios, no puedo no querer conocerlo por medio de la revelación bíblica. No puedo quedarme con un conocimiento básico y estar expuesto a lo que Pablo dice en 1 Corintios 3, donde los reprende por ser incapaces de asimilar alimentos sólidos y por ende se comportan como carnales. Hermanos, no conocer, no tener un conocimiento adecuado de las Escrituras siempre va a traer consecuencias para la vida y la sanidad de una iglesia. Bien lo expresó otra vez Martin Lloyd-Jones cuando dijo: las personas que más propenden a desestabilizarse en sus vidas cristianas son aquellas más carentes de conocimiento. ¿O no? ¿Sí o no? Hermanos míos, los que viven meramente por los sentimientos, y no estoy en contra de los sentimientos, por favor, debemos expresar sentimientos, debemos amarnos, debemos decir te quiero y todo lo demás. Pero hermanos míos, como dije, eso no va a sostener tu vida siempre. Lo que sí va a sostener tu vida es lo que el Señor dijo: el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no pasarán, ¿no es cierto? O por otro lado, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Entonces, hermanos míos, si tú quieres tener una vida estable como creyente, no puedes estar carente de conocimiento del Dios que tú dices amar. Pero además Pablo dice: no solamente quiero que me conozcan, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte teórica, sino también quiero, ¿no es cierto?, más adelante que abunden aún más y más en ciencia, pero también en todo conocimiento. Esto significa, hermanos míos, interesante palabra también, todo conocimiento en realidad es una sola palabra en griego, y es la palabra aitisei, de donde viene la palabra o se deriva la palabra tesis en español. Es decir, cuando yo tengo un conocimiento de Dios, y esto pasa, ¿no es cierto?, cuando usted estudia, usted ha estudiado, ¿no es cierto?, han sacado sus profesiones la mayoría de ustedes. ¿Qué hacen al final, después de todos los estudios? ¿Qué le piden? La tesis. ¿Qué significa la tesis? ¿No es cierto? Uno trasvasija qué cosa en la tesis. Todo el conocimiento. Es decir, pero Pablo lo utiliza en un sentido práctico. Él está diciendo: así quiero que todo el conocimiento que ustedes tengan también, ¿no es cierto?, sea trasvasijado, ¿no es cierto?, en pocas palabras, y ¿no es cierto?, y ustedes puedan adquirir juicio, discernimiento, sabiduría de lo alto, que no sean inexpertos, ¿no es cierto?, en su forma de conducirse, que no sean simples en su diario de vivir, que no aborrezcan, por lo tanto, el conocimiento, ese conocimiento que les puede permitir vivir una vida que glorifica, ¿no es cierto?, y honra ¿a quién? A Dios. A nuestros gemelos les enseñamos de chiquititos a hacer la cama, pero les tuvimos que enseñar cómo se hace, ¿qué cosa? La cama. ¿Qué significa eso? Ustedes lo han hecho con sus hijos, me imagino, ¿verdad? Hay que tomar primero las sábanas, estirarlas bien, ¿no es cierto?, acomodarlas por aquí, después colocar la funda a la cabecera y bla, 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 y hacemos todo, ¿no es cierto?, para que ellos después lo puedan hacer, ¿qué cosa? Solos. Si ellos han aprendido y han adquirido el conocimiento, obviamente van a hacer la cama. No estoy pidiendo que aprendan a hacer camas con el conocimiento de Dios, obviamente. Pero hermanos míos,
¿Qué tanto conoces a Dios y qué tanto se trasunta en tu vida este conocimiento? ¿Realmente, ¿no es cierto?, lo vivimos? ¿Vivimos para la gloria de Dios haciendo lo que realmente decimos saber? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Queda más claro esa primera parte? Voy avanzando rápidamente lo otro, más cortito. Y así, ¿no es cierto?, cuando uno tiene este amor, ¿no es cierto?, que ha abundado en ciencia y conocimiento, Pablo dice que de esta manera va a venir una consecuencia lógica. ¿Cuál es? Ustedes van a ser capaces también de ¿qué? De aprobar o comprobar, ¿no es cierto?, con lo que Pablo dice en Romanos 12. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y ¿qué cosa? Y perfecta, ¿no es cierto? Perfecta. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Pablo ora también para que la iglesia apruebe lo mejor. Hermano, hay una necesidad urgente de estar alertas y preparados, ¿no es cierto?, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Pablo dice aquí, estén alertas y aprueben lo mejor, dice a fin de que sean sinceros y irreprensibles. ¿Para qué? Hay una motivación suprema por la cual debemos estar preparados, aprobando lo mejor. Porque vendrá un día en que Cristo, ¿qué cosa? Regresará. Yo sé que a veces con todas estas posturas, que si son si son postmilenistas, si son emilianistas, ¿no es cierto?, la gente ya se ha perdido en este tema, ¿no es cierto?, de la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Y algunos defienden, ¿no es cierto?, una postura por la otra porque los hace estar más expuestos a. Hermanos míos, en la palabra de Dios siempre se reitera, ¿no es cierto?, que Cristo va a regresar. Y que los postreros tiempos han sido desde los apóstoles, del apóstol Pablo hasta ahora, los postreros tiempos. ¿Cuándo puede venir Cristo? En cualquier momento. Y la iglesia, ¿no es cierto?, debe estar preparada. Pablo, ¿no es cierto?, Juan, en 1 Juan capítulo 2, 28, interesante, aquí dice lo siguiente, 1 Juan 2, 28. Y ahora, hijitos míos, permaneced en él, dice el apóstol, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hermanos, no estar aprobando lo mejor puede significar que llegue un día, al igual que las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 13, que no estando preparadas, ¿no es cierto?, con sus, ¿no es cierto?, tinajas, ahí donde tenían, ¿no es cierto?, la lumbrera con el aceite, y se les acabó, y vino el esposo y las encontró no preparadas. La Biblia nos llama a estar preparados, y nos llama a estar preparados de dos maneras. ¿Cuáles son? Dice, sean, en primer lugar, sinceros e irreprensibles en su conducta. No es posible, queridos, adquirir un conocimiento personal adecuado si primero no conocemos a Dios. Jeremías dice, engañoso es tu corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios responde, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Hermanos, yo puedo autoengañarme, inclusive engañar a otros. Pero ante Dios, ¿no es cierto?, nadie sale inocente. Y nosotros debemos estar preparados y estar siendo enjuiciados por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios adquirido. Solo a la luz del conocimiento de Dios podemos ver el real estado de nuestro corazón. Así como la luz, ¿no es cierto?, del sol se puede, no sé, en la antigüedad hacía, ¿no es cierto?, que se veía todo lo que eran las imperfecciones de una vasija. Ustedes saben que antiguamente los mercaderes, ¿no es cierto?, vendían vasijas parchadas, ¿no es cierto?, estaban quebradas, se les habían quebrado y decían, no, pero la voy a vender igual. ¿Y qué hacían? Las juntaban y las rellenaban con cera. Le ponían cera en todas las grietas. Y al sol no se notaban, entonces la vendían en la sombra. Entonces la gente la veía bonita y la compraba. Salía al sol, ¡ah! Y se notaban todas las grietas. Por eso es que de ahí viene la palabra sin cero o sin cera. Que no tengas cera tu vida. Que no tengas, ¿no es cierto?, cosas que aparenten que se ve bien, pero en realidad, ¿no es cierto?, estás engañando a otros. Dios, ¿no es cierto?, no quiere imperfecciones en nuestra vida. Y si no estamos listos para presentarnos ante aquel que todo lo escudriña, cuidado, hermanos míos, no podemos jugar con Dios, no podemos engañar a Dios. Por eso el Señor dice, sean sinceros y sean también personas a las cuales no haya que reprochar, dice, ninguna cosa. Y por último, versículo, ¿no es cierto?, 11. ¿Qué va a pasar al final con un creyente que abunda en conocimiento, en ciencia y todo conocimiento? ¿Qué va a pasar con un creyente que ha aprobado lo mejor, siendo sincero y irreprensible? ¿Qué va a pasar con este creyente por lógica? ¿Cómo va a ser su vida? Va a ser una vida, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da, ¿qué cosa? Su fruto. Y nótese otra vez, árbol plantado junto a corrientes de agua que simbolizan ¿qué cosa? Estar arraigados en el conocimiento de Dios. Dice, tu vida será, dice Pablo,
y oro para que sean vidas llenas de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nuevamente, y ligado a una comunión íntima con Dios, por medio de un conocimiento de su persona, es que podemos llevar frutos, porque como Jesús nos dice, separados de Él, nada podemos hacer. Permanezcamos en Él en este año, queridos, para que se avecina. Alimentémonos de la savia de la vid que es Cristo, ¿no es cierto?, y su palabra, y llevemos así mucho fruto. O como dice, ¿no es cierto?, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esta debe ser una iglesia y la vida individual de cada creyente debe ser una vida llena de frutos. Pero esos frutos no se dan si no hay un conocimiento, ¿no es cierto?, un amor por el conocimiento a Dios, un amor por la práctica, ¿no es cierto?, que debe trasuntarse en nuestra vida, siendo personas que conocen la voluntad de Dios, siendo personas sinceras e irreprensibles en su diario vivir, siendo personas llenas de frutos de justicia. Amar el conocer a Dios y su palabra y ponerla en práctica nos va a capacitar para afrontar, hermanos míos, las contradicciones, decepciones y problemas que debemos afrontar cada día. Por el contrario, si solo conocemos un amor sentimental, meramente emocional, no lograremos, ¿no es cierto?, no vamos a lograr estas metas que la palabra de Dios nos entrega. Vamos a lograr solo decepcionarnos y no tendremos nada sólido en lo cual aferrarnos. Conocer lo que creo, mirar hacia la obra consumada, queridos, de Cristo en la cruz me hará, no importando lo que sienta, seguir adelante, o como dice Pablo, proseguir a la meta. Y qué maravilloso es comprender estas grandes verdades. Qué bueno es entender que Dios sigue obrando en mi vida hasta que Él complete esta obra en mi corazón. Queridos, esta es la oración de Pablo. Este debe ser nuestra oración para el 2017. Y yo tengo un par de preguntas. ¿Conoces realmente entonces a Dios? ¿Qué tan profundamente conoces a Dios? ¿Cuántos terminaron de leer la Biblia este año? ¿Alguien se fijó esa meta o no? ¿Alguien leyó la Biblia completa este año 2016? De que salí del seminario, ¿no es cierto?, siempre nos incentivaron a leer la Biblia una vez al año. No todos los años lo he logrado, pero yo creo que la he leído ya por lo menos unas 10 veces completa. Y cada libro estudiado no sé cuántas veces. Perdón, no me estoy jactando. Simplemente dando un ejemplo de lo que debe ser, hermanos míos, el querer conocer a Dios, el querer amar su palabra, el querer estar impregnado de esta. Lee tu Biblia, estúdiala, medita en ella, ora, ponla en práctica. Que Cristo, ¿no es cierto?, no haya muerto en vano por tu vida. Quiero terminar leyendo Filipenses. Por favor, vayan conmigo a Filipenses 3:8. Que sea el anhelo para tu corazón. Filipenses 3:8 en adelante dice. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Hermano mío, ¿hay alguna parte donde Pablo no hable de conocer? ¿Hay alguna vez que Pablo no haya reiterado esto? De tener conocimiento de Dios, de estar, ¿no es cierto?, imbuido de la doctrina, en el sentido amplio de la palabra, de conocer todo. Hermano mío, no veo ninguna parte donde Pablo diga lo contrario a esto. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, dice, nótese otra vez, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que metas, hermanos míos, los creyentes y todo ser humano no puede avanzar en su vida si no tiene metas que alcanzar, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y esto es una declaración sincera también que debe estar en nuestra vida.
A lo mejor después de este tema tú has dicho, en realidad me falta tanto. No lo he alcanzado. No estoy en esta, ¿no es cierto?, parada todavía, como dicen algunos. Pero aquí está Pablo reconociéndolo igual. Olvidando ciertamente, dice al final, lo que queda atrás. Hermano mío, el 2016 ya pasó. Como dicen por ahí, no vale la pena llorar sobre la leche derramada, ni quejarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Extenderme a lo que está delante. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tienes esa meta para este año? Espero que así sea, hermano mío. Espero que el Señor nos ayude a consolidar una vida, ¿no es cierto?, de un conocimiento profundo de Dios, de un amor, ¿no es cierto?, por conocer a aquel que nos amó tanto y que en Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Oremos. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial. Cómo anhelo, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos haga entender o nos haya ayudado a asimilar la importancia, Padre Celestial, de esta oración que Pablo hizo por una iglesia de hace más de 2000 años. Pero que es una oración vigente, una oración, Señor, que aún sigue y es necesaria para cada uno de nosotros y para cada iglesia de este siglo XXI. Señor, cuántos males nos evitaríamos si realmente, Señor, te conociéramos como debes ser conocido. Si viviéramos, Señor, a la luz de tu evangelio como deberíamos vivir. Si lleváramos frutos para tu gloria como debiéramos llevarlos. Padre mío, ayúdenos, Señor, y tenga misericordia. Que este 2017, Señor, no haya ningún momento en el cual, Padre Celestial, no profundicemos en el conocimiento de tu persona. Que no haya un momento de este año 2017 donde no nos involucremos, Señor, en tu obra para hacer, Señor, lo que es agradable ante tus ojos. Guíanos, Señor, a amarte. Guíanos, Señor, a amar tu iglesia. Guíanos, Señor, a amar tu palabra. Guíanos, Señor, a amar a los hermanos. Guíanos, Señor, a entregarlo todo por ti, por amor a ti y para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.